Hola mis estimadas hermanas y amigas en Cristo, bienvenidas a otra cápsula que espero que sea de mucha ayuda en su vida diaria, en la parte espiritual, para seguir creciendo, para poder ir haciendo todo lo que debemos hacer, que justamente está en la palabra, en las Santas Escrituras, en ese libro que nos dejaron. Ahí está todo lo que debemos hacer y obviamente estos temas son como para de alguna manera saber que no estamos solos, que pueden pasar muchas cosas a lo largo de nuestra vida, pero siempre vamos a tener de nuestro lado, pues, a Dios. Entonces, vaya, las cosas, sea lo que suceda, a veces para bien o lo que nosotros consideramos para mal, o sea, desde nuestra percepción, pero siempre tienen la visión de Dios y Él sabe por qué tienen que suceder esas cosas. La cápsula pasada, pues hablábamos justamente de esa gloria de Dios, de lo que nosotros vemos en el cielo, o lo que nos tratan de decir para la gloria de Dios, aunque nosotros muchas veces los veamos nublados o veamos pues cosas que nos afectan a nuestro día a día. Pero justamente de esas actividades que tenemos hacer, de esa visión que debemos tener, pues en ocasiones creamos esa como atmósfera en el que decimos, sí lo vamos a hacer y estoy dispuesto y todo. Y es muy padre y qué bueno que tengamos ese tipo de actitud de querer hacer ese servicio, de cambiar muchas cosas que estamos haciendo de manera equivocada. Pero justamente pasa eso de, en este momento decimos sí, pero no lo hacemos, no practicamos, realmente no queremos hacer ese cambio o no dejamos que Dios opere ese cambio en nuestra vida. Entonces, la cápsula de este día se llama La mentira de la obediencia fácil, de decir, para mañana yo ya cambié, para mañana yo ya voy a estar sirviendo, para mañana voy a hacer tantísimas cosas, pero en realidad es una mentira porque creemos que la obediencia es fácil. Así que vamos a escuchar este tema que seguramente nos va a dejar también una lección como todas las demás cápsulas. ¿Conoces los campamentos para niños? ¿Alguna vez te tocó ir a alguno? A mí en lo personal tal cual no me tocó ir a un campamento. Y entiéndase por campamento, es el lugar en donde se reunían muchos niños y estaban ahí por un buen tiempo y hacían diferentes actividades. Lo que sí me tocó a mí hacer como iglesia y también fuera de la iglesia, pues es ir a algún lugar favorito en donde pues ahí hacemos cierta actividad y solo duraba un día quizás esas actividades. Pero si a ti te tocó ir a algún campamento, probablemente era tu lugar favorito en todo el mundo, más cuando somos niños y cuando hay muchas cosas que nos gustan, entonces decimos esto es lo mejor, ¿no? Hay juegos, las competencias en los lugares en donde nos quedamos a dormir, los amigos que conoces ahí y que incluso mantienes una relación con ellos fuera de ese campamento y se vuelven a ver ahí. En fin, son muchos elementos ahí disponibles que nos hacen sentirnos a gusto y felices. Y si nos tocan buenos cocineros, gente que está en la cocina que prepare alimentos sabrosos, pues mejor aún, porque pues la diversión más la comida, wow, ¿no? Y bueno, justamente como lo mencioné, en nuestras actividades de que hacíamos de la iglesia, en donde íbamos a algún lugar y ahí convivíamos como hermanos, hacíamos una actividad en particular en donde nos reuníamos, ya fuera hacer un círculo o delimitar un espacio o estar todos en una habitación en específico. Y ahí es donde contábamos testimonios. En ese tipo de actividades, pues no nada más era para niños, también había adultos. Pero justamente esos testimonios siempre rebosaban de lo que Dios había hecho en nuestras vidas y de las decisiones que habíamos tomado a lo largo de la semana para vivir para Él. Sin duda, por la gracia de Dios, algunas de esas decisiones dieron lugar a un cambio en la vida real. Por otro lado, probablemente muchas de ellas se evaporaron como el rocío cuando teníamos que partir.
Cuando los vehículos salían con las personas y cada quien iba para su casa o para cualquier otro lugar porque ya se había acabado esa actividad o el campamento, pues obviamente cada quien, digamos, regresaba a sus vidas normales. Mientras la actividad de convivencia y las decisiones que se hacían en ese momento parecían de repente pues muy remotos, o sea, bueno, pues sí las hicimos ahí y todo, pero pues ya casi cambiamos ahora de vida, ¿no? Era muy fácil volver a caer en los mismos patrones de pecado porque justamente no le dábamos ese valor de lo que decíamos ahí. Cada vez que hacíamos una actividad de ese tipo, pues obviamente nos volvíamos a poner de ese modo de decir, ahora sí, ¿no? Decíamos, esta vez sí va a perdurar todo lo que decimos aquí y todo lo que comentamos. Los momentos espirituales álgidos están llenos de ese tipo de determinación optimista de obedecer, como lo que sucede en esos lugares. Lo que no nos damos cuenta en esos momentos es que estamos creyendo una mentira, la mentira de obedecer fácilmente. ¿Fácil qué? Así como lo escuchas, obedecer fácilmente. Si no tienes ni idea de lo que es la obediencia fácil, no te sientas mal. Y en realidad es porque ese término yo lo inventé, lo de la obediencia fácil. Lo que no inventé es el concepto, pues ha existido durante milenios. La nación de Israel ofrece algunos ejemplos clásicos. Después de recibir los 10 mandamientos en el monte Sinaí, Moisés baja de la montaña y cuenta a los hijos de Israel todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas que Dios le dio. El pueblo responde con una determinación entusiasta. Haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Supongo que sí lo has leído. Entonces Moisés lee las palabras de la alianza que se acaba de inaugurar una vez más. El pueblo responde con lo que parece ser la respuesta correcta. Todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Seguramente tú también lo has dicho, yo lo he hecho. Pero ¿qué pasa? Poco después, Moisés sube a la montaña nuevamente y ahí sí no es visto durante 40 días. Y en ese periodo, en esas pocas semanas que pasaron, el mismo pueblo que acababa de jurar su lealtad a Jehová y a su pacto, convence a Aarón para que les haga un Dios que puedan ver, utilizando para ello sus pendientes de oro. Pero no nada más nos quedamos en el pueblo de Israel. También hay otros personajes a lo largo de la Biblia que también les pasó lo mismo. Aquel segmento fue en el Antiguo Testamento, pero también tenemos en el Nuevo Testamento. Los discípulos de Jesús también cayeron en esa trampa. Cuando Jesús le dijo a Pedro que Satanás le había pedido permiso para zarandearlo como a trigo, Pedro se resistió a la sola idea de que su fe pudiera fallar. ¿Qué fue lo que dijo? Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Sin embargo, pocas horas después, el líder de los discípulos negó su relación con Cristo. No una, 3 veces. El problema no es la determinación o el deseo de obedecer. El problema es creer que la obediencia será pan comido y que nunca podríamos descarrilarnos en el camino. La mentira de la obediencia fácil dice que seremos capaces de cumplir con nuestra decisión de obedecer simplemente porque dijimos que lo haríamos. Entonces, tenemos que las respuestas correctas no son suficientes. Volvamos al pueblo de Israel después de conquistar la tierra prometida y experimentar una temporada de victorias sin precedentes. Josué desafía a la nación con estas famosas palabras: escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo responde de la manera conocida:
Lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y el Señor echó de delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Seguramente la respuesta del pueblo habría sido música para los oídos de su anciano líder. Era la seguridad que necesitaba. Entonces, ¿por qué la respuesta parece tan extraña? Pues Josué le comentó al pueblo inmediatamente: ustedes no podrán servir al Señor porque Él es Dios santo, Él es Dios celoso, Él no perdonará la transgresión de ustedes ni sus pecados. Josué responde de esta manera tan dura porque sabe que el pueblo se está creyendo la mentira de la obediencia fácil. Tienen todas las respuestas correctas, han relatado correctamente la historia, recuerdan las batallas que Él ha librado por ellos y los milagros que ha realizado. Pero Josué sabe que no basta con tener las respuestas correctas. Saber las respuestas correctas es bueno, es muy bueno, pero no es suficiente. Aunque apoyo fervientemente la memoria bíblica, tener todos los versículos correctos en mi cerebro, conocer todas las historias bíblicas y dominar la teología, no es suficiente para asegurar la obediencia. Saber las respuestas correctas es bueno, pero no es suficiente. Entonces, la religión correcta no es suficiente. Israel no solo sabía la respuesta correcta a la pregunta de Josué, sino que también sabía que tenía la teología correcta. No doblaron la rodilla ante Baal o Acera o Dagón o Ra o cualquier otro ídolo pagano. Aún. El problema vendría cuando no desalojaron a esos falsos dioses de su tierra. Cuando tengas la oportunidad, o si en este momento lo estás haciendo, pasa a la página del capítulo 24 de del libro de Josué al libro de los jueces, que se abre con un prólogo que detalla la conquista incompleta de la tierra. Una y otra vez el escritor habla de los pueblos paganos a los que Israel le permitió a sí mismo quedarse. Después de haber conquistado suficiente territorio para establecerse, no querían seguir luchando. Vivamos y dejemos vivir, decidieron. Porque ¿qué pasó? Pues sintieron que las victorias las estaban haciendo ellos y no Dios. Entonces, pues ¿para qué seguir peleando? ¿Y para qué hacer realmente lo que Dios nos está diciendo en ese momento y a largo plazo? Pronto su pereza en el desalojo de ídolos los alcanzó. Los israelitas hicieron lo que era malo a los ojos del Señor. Adoraron a los Baales y adoraron al Señor, el Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto. Siguieron a otros dioses de los pueblos vecinos y se inclinaron ante ellos. ¿Qué pasó? Enfurecieron al Señor porque lo abandonaron y adoraron a Baal y a Astarot. El problema de Israel no era que no conocieran al Dios correcto, sino que se empezaron a relacionar con dioses falsos. Los escritores del Nuevo Testamento sabían que este sería también nuestro problema. Pablo nos dice: por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Y Juan también nos recuerda y concluye su primera epístola, de hecho, con esta sencilla exhortación: hijos, aléjense de los ídolos. No basta con conocer y confesar al Dios verdadero. Puedes dominar la teología propiamente y entonar cánticos de alabanza a Él en la mañana del domingo. Pero si no logras expulsar a los ídolos de tu corazón, tu deseo de obedecer caerá en saco roto. Convierte tu no puedo en Cristo lo hizo.
Me pregunto qué respuesta buscaba Josué cuando desafió al pueblo a elegir a quién servirían. Si declarar su intención de servir a Jehová no era suficiente, ¿qué podría hacer? Tal vez buscaba algo parecido a esto, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Para combatir la mentira de la obediencia fácil, primero debemos reconocer que no podemos obedecer por nuestra cuenta. Nuestras intenciones, deseos, determinación, fuerza de voluntad, aunque lo hables, son débiles y nunca podrán hacer el trabajo al final. El pecado que impregna cada parte de nuestro ser vencerá y debemos admitir, por nosotros mismos no podemos, pero no nos detengamos ahí, no quedemos que, bueno, si no puedo, pues entonces, ¿qué hago? ¿Qué debemos hacer? Convertir ese no puedo en Cristo lo hizo. Si bien nuestros esfuerzos y decisiones pueden ser endebles, la perfecta obediencia de Cristo no lo es. Es el poder de Dios para la salvación. Y ese poder actúa en nosotras, en todos, porque estamos en Cristo. Su obediencia está hecha y ahora es nuestra. Podemos encontrar la victoria debido a la victoria que ya ha sido ganada para nosotros en la cruz. La obediencia no se trata de lo que yo pueda o quiera hacer, sino de lo que Cristo ya ha hecho por mí, porque yo estoy en Cristo. Todas estamos en Cristo. Ahora tenemos el poder de no pecar, un poder que nunca tuve antes, y ese poder no proviene de mi propia bondad intrínseca o de mi fuerza de voluntad, sino de la justicia de Cristo que me ha sido imputada. Tal vez mis decisiones en aquellas reuniones habrían tenido un mayor impacto si las hubiera abordado a través del Evangelio, además de que en cierto punto era niña, y me hubiera dado cuenta de que no puedo cambiar, no por mí misma, pero debido a lo que Cristo ya hizo, puedo experimentar una dulce victoria en mi camino de obediencia. Nos vemos en la siguiente cápsula y espero que reconsideremos justamente si hemos caído en la mentira de la obediencia fácil, y entonces de qué manera podemos evitar seguir cayendo en esa circunstancia, pero sobre todo de qué manera verdaderamente vamos a dejar que nuestra vida sea transformada por Dios para su servicio. Nos vemos ahora sí. Adiós. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad
en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor es tu fidelidad. Este domingo compartí con los niños el inicio del Adviento encendiendo la primera vela que representa la paz. Al ser algo novedoso, todos querían participar, al grado de decir, sí me comprometo a vivir en paz. Estaban demasiado emocionados. Sin embargo, a los pocos minutos, 2 de ellos ya se estaban peleando al codiciar el mismo objeto y no desear ceder. Sé que cada domingo podemos salir del templo con mucho ánimo para hacer las buenas obras. Personalmente puedo decir que llena de nuevas ideas sobre cómo compartir el Evangelio o aprovechar lo emocionante del año nuevo para decir, este año sí acabaré de leer toda la Biblia. ¿Te ha pasado? Comienza a suceder lo contrario. Sin embargo, la firmeza del espíritu para vivir en obediencia requiere de la perseverancia, no solo de responder correctamente con la voz, sino con la acción. Y esto sucede cuando puedo reconocer mi debilidad y rendirla delante de Dios para ser renovada y fortalecida en Él.